Hola Venezuela, les habla Jesús Cabezas Castro de la radio TV online Frente de Entendimiento Nacional para Venezuela y el mundo entero, que se transmite a nivel nacional e internacional con los personajes más importantes de la Venezuela actual, de lo político, en lo económico, social, cultural, deportivo. Ustedes pueden sintonizarnos por todas las redes: Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, donde usted puede interactuar con nosotros. Sobre todo YouTube, le diera link a la campanita, se suscriba a nuestra radio TV online Frente de Entendimiento Nacional. Hoy nos encontramos con el licenciado Tomás Socias, ex ministro de Comercio e Industria, analista político importante de este país. Buenos días, Tomás, ¿cómo te encuentras? Gracias, Jesús. Me alegro mucho de estar contigo. Eres una persona, un líder político y del país que ha llevado adelante un gran trabajo, una gran conducción en el Frente Nacional, y además de eso, muy apreciado en todos los líderes de Venezuela. Así encantado aquí de estar contigo para compartir cosas que son importantes y que ayuden a la información al pueblo venezolano. Toda la información que trabajamos se puede ver más claro a través del llamado informe Socias, informe político, económico y confidencial que circula en más de 1000 presidentes de empresas, dirigentes del país, periodistas, en fin. El informe trata de una experiencia nueva donde trata de no opinar, tratar de transmitir la fotografía, repito, que es la información confidencial del momento. Y la especialización es en el presidente, en el entorno del Ejecutivo, en lo que está pasando realmente en el país. Ahora tenemos una situación muy importante. El gabinete está compuesto, según la información, por unos pragmáticos y por unos ideológicos. Esos ideológicos quieren que el Estado sea el que siga encargándose de todo. Y el Ejecutivo tiene un gran problema porque no tiene dinero. No solamente no tiene dinero, sino no tiene la gerencia suficiente para poder dar las soluciones en el país. Y es por eso que el informe trata de dar la fotografía de cómo está caminando el presidente y el Ejecutivo, y se ve una ambigüedad del presidente entre lo pragmático y lo ideológico, que no termina de avanzar. Ahí lo tenemos en el informe del presidente, la Asamblea Nacional, donde se esperaban medidas que generen empleo. Entonces hay un fondo más ideológico, más emotivo en los planteamientos, que tocar el tema de las medidas concretas que el país está esperando: reducción del encaje legal para que se multiplique el crédito, ajuste de los aranceles ante la gran importación de productos terminados que hay en el país, materias primas a menor costo, el ajuste del impuesto a las grandes transacciones, que ha sido catastrófico, y los impuestos municipales que están devorando al sector privado. Estos son los problemas reales que tiene Venezuela o la economía venezolana. Nosotros vivimos en una economía rentista petrolera. La economía rentista petrolera, como tú lo sabes, genera populismo, clientelismo, atraso. La gente en este país generalmente está esperando nada más que el gobierno emita bonos para poder mantenerse. Entonces, ¿tú no crees que Venezuela necesita ampliar su productividad, su producción, y que no solamente nos dediquemos a la economía rentista petrolera para que haya recursos? Porque Venezuela tiene recursos y tiene suficiente ingreso con la economía petrolera, que por cierto hubo un acuerdo de los diálogos que se hicieron recientemente entre el gobierno y la oposición, donde intervino Estados Unidos y otros países, tanto interventores como sancionadores, y le dieron la buena pro y suavizaron las sanciones. O sea que podemos exportar el petróleo de una u otra forma y tener ingresos. Hoy en día la clase trabajadora recientemente hubo un aumento, pero no un aumento de ingresos, sino de bonos.
Y la bonificación no es salario, sino ingreso. Resulta que cuando se van a hacer las prestaciones sociales, no se toman en cuenta esos aumentos de los ingresos de las bonificaciones. ¿Tú crees que se debe planificar una economía más amplia, productiva, sembrar el petróleo en Venezuela? Sí, eso es exactamente lo que está pasando. El venezolano de a pie no puede tener los $100 que necesita, los 6 millones de empleados públicos y de pensionados y todos los demás. No puede tener los $100 porque el Estado no tiene cómo pagarle. Entonces el Estado se aferra a tratar de ser más eficiente, entregando bonos en vez de entregar ajustes de sueldo, y ese camino está totalmente equivocado. El único camino es que la industria está al 30% nada más de su capacidad productiva. El Ejecutivo estimule, con la medida que yo decía anteriormente, la economía y la empresa privada, y esta vaya absorbiendo el empleo, y las empresas privadas sí pueden pagar 300, 400 dólares a la población venezolana. Y esto no tiene solución por la vía del Estado. Por eso hablaba ideológico, que creen que el Estado debe resolverlo todo, pragmático, que consideran que la economía debe abrirse. Llámese como se llame socialismo, sea el presidente Maduro el que la conduzca, pero cualquiera de las especificaciones. Pragmático quiere decir hacer las cosas por el bien del pueblo venezolano, concreta, en manos del sector privado. Pero el sector privado no solamente puede crear empleo, se puede encargar de las autopistas. Aquí no se construye una sola autopista en el país. Entonces pudiéramos hablar, Tomás Orcía, de la democratización del capital y la democratización del poder. Democratizar el país. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de democratizar el poder, se necesita es la autonomía, la institucionalidad para que fluya la democracia y haya bienestar para la población venezolana. Y cuando hablamos de democratizar el capital, significa que el sector privado debe invertir en generar riqueza, empleo, trabajo, generar recursos económicos, bienestar, calidad de vida, y el sector gobierno se debe dedicar a invertir en el ciudadano, es decir, en los servicios públicos, agua, luz, electricidad, gasolina, darle responsabilidad al sector privado que sabe lo que es generar riqueza, y que también se debe de reducir el tamaño del Estado para poder ser el Estado eficiente y poder cumplir con los salarios. Eso es exactamente lo que hace falta, Jesús. Con tu experiencia, con tu sabiduría de años, con tu visión del país, porque tú estás haciendo un plan de visión del país, has acertado, porque aquí lo que hace falta es entregarle al sector privado la mayoría de las actividades. No es privatización, porque el gobierno no quiere. Bueno, los servicios públicos en general, eso no avanza, Jesús. El Estado lo que tiene son unas escuelas que las mantiene y una educación que las sigue manteniendo, pero no puede invertir en una educación adecuada. Ha tenido el presidente, que es acertado, que pedirle a Chevron, una empresa transnacional pero privada, que lo ayude. Vienen 4 empresas más. Eso es acertado por parte del presidente, pero eso hay que hacerlo en toda la economía. Aquí estuvo trancado la posibilidad de Internet a una cantidad de sectores privados. Hoy en día en todas partes del país se está multiplicando los Internet. Las ventajas comparativas que tiene Venezuela con respecto al petróleo, que Venezuela depende del ingreso de la industria petrolera y de la producción petrolera. ¿Tú crees que este año haya un repunte donde sobre todo el país petrolero, el problema de Rusia con Ucrania, esos países árabes que tienen conflicto? ¿Tú crees que ahora con esa ventaja comparativa puede haber mayor ingreso y mejor calidad de vida con este aumento de los precios del petróleo que se ven venir? Claro, por supuesto. Fíjate, te voy a poner el ejemplo. Hay 2 guerras de Estados Unidos. Estados Unidos necesita más el petróleo venezolano. Entonces, pero no solo eso. Chevron, una empresa privada, se lo está dando. Se lo está produciendo más y se lo está dando. Eso va a llevar probablemente a 10.000 millones de dólares adicionales por el petróleo que entrega al país. Pero esa no es la solución, como tú decías, porque no se está sembrando el petróleo.
no se está incorporando el sector privado, utilizando en todas las otras áreas. Solamente estamos regresando a un país petrolero que vive el petróleo y que cuando baje el precio del petróleo o tengamos otro problema con Estados Unidos, vamos a regresar al problema que tenemos. Mira, actualmente tenemos un problema de la pobreza, de la miseria, del hambre que hay en Venezuela. E inclusive todavía se mantienen esos sesgos de hambruna en el país. La salud, el problema de la educación que impulsen a la juventud hacia el desarrollo, el problema del internet, el problema del agua, el racionamiento todavía se mantiene nacionalmente, no solamente en Caracas, sino en el interior, que es donde está la gente más sufrida. ¿Qué debe hacer el Estado? Sobre todo para enfrentar el problema inflacionario y el problema del deterioro de la calidad de vida. ¿Qué le propones tú al gobierno nacional? Todo el mundo se queja de ello. El Estado ha sido incapaz de resolverlo porque tiene mala gerencia. Hasta que no venga una empresa que invierta y tenga reales. Para que haya inversión en Venezuela se necesita una clave fundamental, es generar confianza, que el Estado, el poder Estado, en la revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI genere confianza, credibilidad para que pueda haber inversiones, producción, crecimiento en el país. Esa es una, Jesús, pero no lo podemos trancar ahí. China, Rusia, países socialistas e incluso comunistas, la inversión privada es extraordinaria, la inversión americana. Lo significa al público para que entienda. No es nacionalizar o no nacionalizar el petróleo, es privatizar o no privatizar el petróleo. Primero el Ejecutivo no quiere oír la palabra privatización. Acepta la participación del sector privado con ciertos problemas. Y aquí está el gran inconveniente que tenemos. Entonces, dos cosas asignan, como tú dijiste, el tema económico y las soluciones. La primera es la incorporación del sector privado, como tú preguntabas. Y la segunda, la confianza que el país debe tener. ¿Cómo se debe la confianza? Aquí estamos trancados. Aquí estamos trancados porque el presidente no cree y el Ejecutivo no cree en la participación del sector privado. Una de las cosas que le preocupa al Frente de Entendimiento Nacional es el problema de la inflación en Venezuela. ¿Tú no crees que para poder enfrentar la inflación tiene que haber una política monetaria? Impedir la emisión inorgánica de dinero. Tiene que haber una política fiscal, reducir el gasto fiscal, pero hay un grave problema, Tomás. Y el grave problema es la auditoría y la contraloría, donde el problema de la corrupción es un problema grave en Venezuela, de la Contraloría, auditoría, de la administración pública para combatir la corrupción generalizada. Ese es el gran problema, fíjate, insistiendo en la confianza que tiene que ver con esto. En vez del presidente llamar a los empresarios a hacer una reunión en el Eurobuilding, debería de ponerse al lado a Lorenzo Mendoza y si no quiere al presidente Fede Cámara, otro de los empresarios exitosos. Ese es positivo. Se incorporó en la Cruz Roja al licenciado Gusano. Y fíjate, hubo una participación importante ahí para generar confianza. Pero todavía existe la duda de que la Cruz Roja pueda salir de lo que llama el gobierno de este problema que se generó y por el cual fue intervenido. Por lo mismo, las regulaciones, los controles, el Estado metido en todo, absolutamente. Entonces la Cruz Roja no puede traer delegados internacionales y realizar inversiones importantes. Primero porque no hay confianza, como tú decías. Y segundo, porque los regulan, los alejan. Ahí hay una ley de inversiones extranjeras que lleva 20 años, o vamos a decir, los últimos 5 años más concretamente, no termina de salir. Ahí está la ley de zonas económicas especiales. Y las medidas no se toman. Volvemos, Jesús. O sea, el centro del problema es la formación del presidente para no tomar decisiones económicas. Mira, una cosa, o sea, tú estás entonces con relación a la inflación, lo que te planteamos, resolver el problema de la política monetaria y el problema de la política fiscal. Te cuento sobre la inflación. La inflación ha bajado al 2% y la devaluación la paró, pero tiene que invertir, eso es un logro, $4.000 millones
Pero eso no es suficiente. Eso en 4 años se le va a disparar la moneda otra vez, porque no se ha creado empleo primero, que es lo importante. Y segundo, porque no hay una política monetaria. Si hay empleo, evidentemente que la inflación se controla. Y lo segundo, la política monetaria, como tú dices. La inflación, el déficit fiscal, el gasto fiscal, en generar producción, crecimiento, inversión, bueno, lo hemos medio analizado, pero sí hemos dado algunas ideas claves para que se tomen en cuenta. Pero ahora volviendo al plano político, actualmente están planteadas unas inhabilitaciones. Inhabilitar y torpedear los derechos humanos de los venezolanos, de los ciudadanos, para impedir que haya libertad, democracia, justicia, solidaridad. ¿Qué consejo le das al poder Estado del castrochavismo para que de una u otra forma haya libertad políticas en Venezuela? Maneja el Ejecutivo Nacional y el presidente lo ha llevado a tener un rechazo de 82 a 84%. Ahí lo tiene. Uno dice 91. La intervención en el tema de los derechos humanos. Bueno, si protesta, me lo llevo. Si es uno de los grandes problemas, el tema de los derechos humanos, igual que el de las libertades económicas. Ha dividido todos los partidos. Ha intervenido. ¿Por qué meterse en eso el Estado? Se sabe su estrategia, que es dividir los partidos, inhabilitar a algunas personas, reelegirse el presidente para que le quiten las sanciones y para que internacionalmente vuelva a ser reconocido por los problemas que hubo en las elecciones pasadas. Esto lleva a la duda de muchos sectores de la oposición y de Estados Unidos. No existen las suficientes libertades políticas en Venezuela. Estamos en un periodo presidencial, año presidencial, 2024, donde la Constitución establece que hay que hacer elecciones presidenciales antes del mes de diciembre. ¿Se suspenderán las elecciones? No se van a suspender. No da seguridades, como la pide la oposición, pero la oposición no tiene la fuerza suficiente porque el Ejecutivo la dividió, pero lo que es peor, los Estados Unidos tampoco están en posibilidades ahora de cambiar al presidente. Muchas de las cosas que haga la oposición van a ser intervenidas por el Estado permanentemente interventor. Mira, en el Frente de Entendimiento Nacional, donde tú has participado inclusive, clamamos por la unidad superior para lograr la Venezuela posible y necesaria con un proyecto de país. ¿Cuál recomendación le das tú a la oposición para que todos los candidatos que estamos en la palestra, que deseamos dirigir el país, nos pongamos de acuerdo? Pero fíjate, la situación es muy compleja, Jesús, porque cuando te ofreces esa alternativa a través de un candidato bueno, un líder como tú, reconocido, y además un frente, o sea, un movimiento, ¿quién te lo compra? Pero no es porque no pudiera avanzar la idea, sino porque el Ejecutivo interviene permanentemente en los temas. Entonces, fíjate, primero, el primer tema hay que resolver el tema de María Corina. Si María Corina no la habilitan, ella, que no parece que lo quiere hacer, ella debería de dar paso a otro líder y endosarle los votos a otro líder. Y la oposición buscar, como tú dices, la mejor alternativa de votos posible, ¿no? Eso es teórico, eso no funciona así. Bueno, pero es la única manera. No sé. Venezuela tiene una cultura política bastante fuerte. Y la cultura política nos encamina hacia el mesianismo, el clientelismo político, el populismo, esa política nefasta que le hace daño a la psiquis del ciudadano. Nosotros tenemos ese problema cuando nos empeñamos en un candidato que ese es, y no queremos salir de él. Bueno, nos cerramos y nos trancamos. Tengamos claro lo que tú estás planteando. Un gran acuerdo nacional para un consenso de una candidatura unitaria para lograr derrotar a Nicolás Maduro. Y creemos
en esta pluralidad de candidaturas que hay. Y una de esas candidaturas la tiene el Frente de Entendimiento Nacional, la cual yo represento. Claro, claro. Eso estamos claros. Y se ve también que hay una dispersión en la lucha. Las luchas están dispersas y llevan los mismos objetivos. ¿Tú no crees que hay que encaminar a que todas las luchas vayan en función de una sola lucha y que el objetivo es el fundamental? Salir de esta situación, de esta crisis, de este caos, derrotar a Nicolás Maduro para ir a gobernar. Pero también tenemos que tomar en cuenta una situación, que todos hacemos falta en este país. Forman parte del PSUV, son corruptos y son malos y tienen casco y son endiablados. No, eso no es verdad. Todos hacemos falta. Tú compartes esa opinión que yo creo tener para que juntos gobernemos, desarrollemos, impulsemos el crecimiento en Venezuela. En la medida en que el país se vaya privatizando indirectamente, eso va a llevar un cambio político. Y si no se ganan las elecciones, ¿qué pasa? Si la oposición no gana las elecciones, nosotros tenemos que seguir y continuar pero continuar en una lucha democrática para ir al proceso de elecciones. Y las elecciones tienen que nosotros, en el Frente de Entendimiento Nacional, estamos solicitando que los países interventores, sancionadores, también participen en un proceso de supervisión de este proceso electoral. Y al participar en este proceso electoral, nosotros clamamos por unas elecciones pulcras, limpias, transparentes, auditables, verificables, confiables, para que también se genere esa confianza en Venezuela. Si se ganan las elecciones por el sector opositor, tenemos que ir a un gobierno de amplitud nacional, un gobierno de ancha base, porque hay que acordarse que todos los poderes públicos están en manos del PSUV. Si se mantienen las inhabilitaciones, tiene que haber un gran acuerdo, un gran consenso, un gran entendimiento nacional para una candidatura que garantice ganar, cobrar y gobernar. Si gana la oposición, hay que tomar en cuenta al chavismo, al madurismo y a todos los factores, porque todos somos importantes para poder salir de esta crisis y emprender a Venezuela hacia el crecimiento y el desarrollo. Y organizarnos. Y clamamos por una unidad superior. No sé qué piensas tú, ya para ir concluyendo. Claro, una cosa es lo que queremos, y si hay un triunfo de la oposición, igualito que del gobierno, tiene que haber un gobierno de entendimiento nacional, como tú dices, por todos los sectores, por la participación, o por la vía del razonamiento, que el Ejecutivo no está muy claro en esto, o por la vía de la realidad, que se le va a tener que imponer cuando tienen tantas dificultades. Tomás, se nos acabó el tiempo, se nos acabó toda esta hermosa conversación que tuvimos. Sus análisis políticos y económicos deben de ser también tomados en cuenta porque son muy productivos y de hecho pues ya ustedes lo oyeron. Bueno, señores, habló para ustedes Jesús Cabezas Castro, coordinador general del Frente de Entendimiento Nacional, y están presentes aquí con nosotros la directora general del medio, la licenciada Iraida Mirabal, y el editor, el conocido, el rey de reyes de la edición, Churrique, el famoso Jesús Enrique. Bueno, salud Venezuela y salud el resto del mundo que nos sigue y que nos oye, aliado con el diario El Nacional. Chao, y espero que nos volvamos a reunir pronto por esta Venezuela libre, democrática, con justicia, y que podamos todos juntos, en unidad superior, emprender el desarrollo y el crecimiento de nuestra Venezuela.
Tomás Socias es un hombre que viene dando mucha información a nivel nacional e internacional sobre las propuestas para darle salida a la crisis económica y sobre todo buscar el equilibrio de la macro y la microeconomía para el bienestar de la población. Hoy, Tomás, queremos preguntarte cómo ves tú la situación real de la economía política en Venezuela. Bueno, yo no creo que el Ejecutivo necesariamente escuche mucho los planteamientos, ¿no?